Buenos días. Vamos a continuar con el segundo tema de tuberculosis de este congreso. Vamos a hablar un poco de tuberculosis abdominal. Sin embargo, por cuestión de tiempo, pues no podemos hablar de todo lo que podríamos, ¿no? Tendríamos que hablar de gastrointestinal, renal, genital, etcétera, etcétera. Vamos a limitarnos por esta ocasión a la tuberculosis del aparato gastrointestinal. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver la tuberculosis gastrointestinal, vamos poniendo énfasis sobre todo en el tubo digestivo, pero también vamos a tocar la tuberculosis peritoneal y mesentérica y brevemente tuberculosis hepatoesplénica. Es lo que vamos a ver más adelante. Bien, vamos a hablar primero del tubo digestivo. El tubo digestivo puede afectarse en primer lugar por deglución de esputos con bacilos o también por Mycobacterium bovis que está en la leche de vaca contaminada, no pasteurizada obviamente. Cuando un paciente con tuberculosis pulmonar de glute bacilos, generalmente no hay una infección a menos que haya inmunodepresión. Sin embargo, muchos de ellos pueden afectarse sobre todo por diseminación linfática o hematógena. Entonces es más frecuente este tipo de diseminación de bacilos para que haya tuberculosis gastrointestinal. O una tercera vía es la infección por contigüidad desde estructuras adyacentes que están infectadas. Entonces son pues las tres vías, ¿no? de diseminación de tuberculosis hacia el abdomen. Bueno, la tuberculosis dentro del tubo digestivo se localiza sobre todo a nivel ileocecal en un 80-90% de los pacientes. Después de la afectación ileocecal sigue el colon, primero proximal, y después recto también suele ser otro lugar de afectación, y después el ileón, no el terminal, sino todo el ileón. Y ya son muy raras la afectación de esófago, estómago y duodeno. Principalmente los vamos a ver en pacientes inmunocomprometidos. Durante la evolución de la tuberculosis en el tubo digestivo podemos ver tres fases. La primera es la infección inicial, cuando los bacilos empiezan a colonizar el tubo digestivo. La segunda fase se le llama fase ulcerativa y la tercera es la fase hipertrófica. En la fase inicial vamos a ver que la infección se inicia en el tejido linfático submucoso. Tienen especial importancia las placas de Peyer, que es hacia donde son conducidos los bacilos a través del sistema linfático. Ahí es donde podemos decir que se da la infección inicial. A partir de ahí se va a empezar a producir lo que nosotros llamamos fase ulcerativa, que es después de 2 a 3 semanas de que los bacilos colonizaron las placas de Peyer. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a formarse granulomas que sufren necrosis caseosa, como pues suele pasar en todas las afectaciones por tuberculosis. Estas granulomas empiezan a confluir y terminan formando úlceras que generalmente son alargadas. Y estas úlceras, su orientación es transversal con respecto al tubo digestivo. Aquí tenemos una imagen de endoscopía donde vemos dos úlceras en el colon, la más inferior de ellas francamente alargada, la otra un poquito más ovoidea,
y donde se puede ver ese aspecto gaseoso, ¿no? Característico de la tuberculosis. Estas úlceras primero son superficiales, pero van aumentando en profundidad. Y al aumentar en profundidad, los bacilos pueden penetrar a los bacilos intramurales, perdón, a los linfáticos intramurales. Y entonces puede producir una reacción inflamatoria que ya afecta no solo la submucosa, sino también pues la parte muscular, ¿no? Al inflamarse esta parte muscular va a comenzar lo que se le llama fase hipertrófica. La hipertrofia de la pared puede causar estenosis. Aquí tenemos otra imagen de colonoscopía en donde aquí se ve muy bien la fase hipertrófica, se ven estas lesiones incluso de aspecto polipoide, algunas de ellas, que están produciendo una disminución en la luz del colon. Entonces, en la fase hipertrófica generalmente se puede caracterizar por la formación de zonas de estenosis. Bien, en ocasiones la fase ulcerativa va a complicarse. Cuando las úlceras penetran por la pared, puede incluso haber perforación y entonces vamos a ver complicaciones como formación de abscesos o formación de fístulas. Entonces también es común que haya este tipo de alteraciones en la tuberculosis y las características la van a ser muy similares a las enfermedades inflamatorias crónicas como la enfermedad de Crohn. Bueno, ¿qué vamos a ver en radiología? En general, los estudios de imagen nos van a mostrar, en primer lugar, las úlceras, que pueden ser superficiales, pero que van aumentando en profundidad. Entonces, es uno de los principales hallazgos que vamos a ver. Otro es que en los estudios, sobre todo los estudios varitados, que son estudios dinámicos, vamos a ver espasticidad de los segmentos que están afectados. Vamos a ver edema submucoso que va a condicionar engrosamiento de la pared, esto sobre todo en la tomografía computada. Vamos a ver el típico patrón de edema submucoso, una mucosa que refuerza intensamente, una zona hipodensa en la submucosa muscular y también una zona hiperdensa en la serosa que va a dar un aspecto como de sándwich. Y bueno, cuando hay complicaciones también las vamos a ver las zonas de perforación, las fístulas, los abscesos periféricos también, sobre todo en la tomografía computada. Y es importante buscar adenopatías regionales. Las adenopatías también tienen un centro hipodenso por la necrosis que sufren. Bien, vamos a ver por región algunos aspectos. Vamos a comenzar con el esófago. La tuberculosis esofágica no es frecuente y generalmente se produce por contiguidad con adenopatías mediastinales. Se han descrito tres patrones: un patrón ulcerativo que generalmente afecta al tercio superior, el patrón hipertrófico en el tercio medio, pero también se ha descrito un patrón granular por diseminación hematógena, es decir, una tuberculosis miliar con afectación del esófago. Aquí tenemos algunos ejemplos de estudios de imagen. El primero es dos imágenes de una serie esófago-gastroduodenal en donde el esofagograma muestra algunas zonas con depósitos de bario en la pared. Y este aspecto ligeramente aserrado de la misma, ¿no? Esto es por la presencia de úlceras. Aquí vemos con mejor detalle la presencia de depósitos de bario. Esta es una úlcera un poquito más profunda que ya casi llega a afectar todo el espesor de la pared. También vemos algunas imágenes nodulares que se pueden distinguir por aparecer como defectos de llenado. ¿Por qué?
porque es frecuente un crecimiento de los nódulos linfáticos intramurales que dan este aspecto nodular, ¿verdad? A veces vemos un patrón en empedrado más generalizado. Entonces, son ejemplos de esofagogramas. Bien, la tomografía, ¿qué nos va a mostrar? Aquí vemos en la primera un corte en donde vemos algunas adenopatías mediastinales. Aquí vemos una con necrosis central y vemos aquí colapsado el esófago con una pared hipodensa, una pared gruesa. Aquí ya comienza a haber afectación de la pared del esófago. Entonces, en todo paciente que tiene adenopatías mediastinales y que empieza con disfagia, hay que buscar que no haya afectación esofágica. Aquí tenemos un caso más aparatoso, vean la cantidad de ganglios con necrosis central. Y aquí vemos el esófago, una pared ya francamente engrosada y vemos un reforzamiento intenso de la mucosa. Entonces, esto es una esofagitis por tuberculosis. Bien, la TB gástrica pues es la localización más infrecuente del tubo digestivo. Que bueno, las condiciones de acidez del estómago obviamente impiden la colonización del mismo. Cuando aparece, generalmente es en pacientes inmunocomprometidos y se afectan principalmente el cuerpo y el antro. Y la forma ulcerativa simula pues la presencia de úlceras pépticas. La forma hipertrófica simula un patrón de linitis plástica que es muy común en el cáncer. Entonces vamos a ver que la tuberculosis por algo se le llama la gran simuladora, ¿no? En el tubo digestivo es común que se piense en otras patologías antes de pensar en tuberculosis. Vamos a ver el ejemplo de un paciente con una tuberculosis de forma ulcerativa. Vemos un paciente que a nivel del antro, cuerpo y antro gástrico se ven estas grandes excavaciones que son perfectamente visibles en este estudio de doble contraste, ¿no? Pues son grandes ulceraciones que tiene este estómago, esta pared del estómago. Y bueno, esto es la fase ulcerativa de la enfermedad. Cuando hay una forma hipertrófica, aquí tenemos un estómago que está afectado en forma generalizada. Vemos la pérdida del patrón habitual de pliegues, un aspecto que algunos dicen que es como acartonado de la pared. Y en esta primera imagen es muy evidente el reforzamiento de la mucosa, la hipodensidad y engrosamiento submucosa y después el reforzamiento de la serosa, un aspecto como en sándwich. Entonces, esto es un patrón típico de linitis plástica en el estómago, vuelvo a decir, común en el cáncer, pero en esta ocasión, pues por tuberculosis hipertrófica. Bien, la afectación del duodeno, del yeyuno, del ilion proximal, pues es raro y más bien lo vemos cuando hay tuberculosis peritoneal. Ajá. Entonces, en la peritonitis por tuberculosis vamos a ver que hay afectación intestinal por contigüidad. Y cuando aparece, pues simula una enfermedad de Crohn o un linfoma. Son los diagnósticos diferenciales de la tuberculosis intestinal. Y es importante las adenopatías mesentéricas, porque cuando vemos adenopatías con necrosis central, podemos orientarnos hacia la tuberculosis. Si no hay adenopatías con necrosis central, nos vamos hacia la enfermedad de Crohn o hacia un linfoma. Aquí tenemos unas imágenes en donde podemos ver asas de intestino delgado con engrosamiento de la pared, igual esta pared hipodensa. Entonces, esto es un paciente que tiene tuberculosis a nivel del yeyuno. En esta segunda imagen, nuevamente vemos algunas asas que tienen
este ligero reforzamiento de su pared. Vemos una pérdida aquí en estas asas de yeyuno del patrón conivente que vemos habitualmente, inclusive un aumento en la densidad del mesenterio. Aquí vemos también afectado un segmento del colon ascendente, vemos el engrosamiento de su pared y en este caso vemos en el mesenterio algunas adenopatías, vemos los ganglios linfáticos que tienen un centro hipodenso por necrosis gaseosa. Entonces, al ver los hallazgos en el tubo digestivo y la presencia de adenopatías con necrosis central, podemos sospechar la presencia de tuberculosis intestinal. Otro paciente en el cual inclusive se forma aquí en la fosa ilíaca derecha como un plastrón. Este paciente llegó con un cuadro agudo que se sospechó como apendicitis. Vemos la formación de este plastrón con algunas asas ligeramente dilatadas con reforzamiento de su periferia. Aquí vemos otra asa de ilion también con engrosamiento de la pared, reforzamiento de la misma. Este paciente tuvo tuberculosis. Muy bien. Como decíamos, la tuberculosis ileocecal pues es la más frecuente, ¿no? Esta localización la vemos en el 80-90% de los casos. La forma ulcerativa se complica frecuentemente a este nivel con perforación, fístulas o abscesos. La forma hipertrófica a este nivel generalmente puede complicarse con estenosis, incluso con obstrucción. Hay distorsión de la válvula ileocecal, lo que va a condicionar incompetencia de la misma. Y es muy común que a este nivel los hallazgos se confundan con enfermedad de Crohn o linfoma. Aquí tenemos primero estudios contrastados en los que podemos ver en este primer ejemplo vemos el ilion terminal, la válvula ileocecal y por debajo el ciego con presencia de una úlcera. Esta es una úlcera. Aquí vemos muy bien una zona en la cual hay una excavación y en el centro de la excavación se deposita el vario. Esta es una típica úlcera con engrosamiento de los pliegues que confluyen hacia la misma. Entonces, esta es una ulceración en el ciego por tuberculosis ulcerativa. En este segundo caso vemos el ciego que se llena de medio de contraste. Igual vemos una zona en donde hay una úlcera, los pliegues gruesos que confluyen hacia ella. La apariencia simula la de un volcán, vemos el cráter del volcán y todos los pliegues, ¿no? Que serían los costados del volcán. Entonces aquí vemos un gran cráter que es una úlcera y el resto del ileón terminal con un aspecto muy irregular. Vemos la irregularidad de sus paredes con espiculaciones. Estas espiculaciones se producen por la presencia de ulceraciones. Entonces vemos la disminución también en el calibre del ilion terminal, condicionando zonas de estenosis que pueden producir después obstrucción o pseudoobstrucción. Aquí tenemos otro paciente en donde vemos el ilion terminal francamente estenosado, paso filiforme del medio del contraste hacia el ciego y vemos también algunas ulceraciones. Esta es la tomografía computada de este paciente en donde pues, se demuestra la presencia de engrosamiento aquí en la pared del colon, una zona de inflamación importante pericólica. Vemos la grasa aumentada de densidad. Y bueno, pues el resto del ilion con engrosamiento de su pared. Entonces, este es otro caso de ileitis terminal por tuberculosis. Un caso más en el cual solamente se observa hipertrofia de la válvula ileocecal. Aquí esta hipertrofia de la válvula ileocecal simula pues una lesión polipoide, ¿no? un tumor
pero en los demás cortes vemos cómo este aspecto se extiende hacia el íleon terminal, el cual está con la pared muy inflamada y permite solo paso filiforme del medio de contraste. Entonces, este paciente también tuvo tuberculosis ileocecal. Otro paciente que fue enviado como probable apendicitis, se vio que tenía un plastrón ahí, pero vemos que hay un aumento en el diámetro, perdón, un aumento en el espesor de la pared, esto es del ciego, y la formación del plastrón fue porque hubo perforación del ilion terminal, por eso se formó este plastrón ahí. Entonces, clínicamente, pues la sospecha diagnóstica fue de apendicitis, sin embargo, ya el hallazgo postquirúrgico fue de una perforación del ilion terminal. El paciente también tuvo tuberculosis ileocecal. Y este último caso de tuberculosis ileocecal, podemos ver la importante zona de estenosis del ilion terminal. Aquí vemos muy bien la pared engrosada y cómo se va estenosando, dando este aspecto en pico. Esta es la imagen coronal, el engrosamiento de la pared, la estenosis que se va produciendo y en forma retrógrada la dilatación de las asas. Este paciente llegó con un cuadro de obstrucción intestinal y la etiología de esta estenosis del ilion terminal pues fue tuberculosis. Muy bien, el colon también puede afectarse, sobre todo a nivel ascendente y transverso. A diferencia de otros segmentos del tubo digestivo, es común que la hipertrofia o la tuberculosis hipertrófica del colon pueda dar una imagen de pseudopólipos. Esto es común verlo en la colonoscopía. Y también es común que en los estudios de imagen, ya sea en los estudios varitados o en la tomografía, se formen estenosis que puedan simular lesiones malignas. Rara vez, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, puede afectarse todo el colon. Entonces, estas pancolitis con frecuencia se diagnostican como colitis ulcerativas o colitis pseudomembranosas, pero son producidas por tuberculosis. Aquí tenemos un paciente que tiene una estenosis del colon ascendente por engrosamiento importante de la pared, sobre todo el edema submucoso aquí es importante, y vemos aquí solamente un puntito ahí como luz que queda, ¿verdad? La colonoscopía pues reveló todas estas lesiones, ulceraciones y algunas lesiones polipoides ahí, que son las que condicionaron la estenosis. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso fue un paciente en el cual se desarrolló una pancolitis. Vemos afectación del colon ascendente, del colon transverso, del colon descendente, aunque la parte más afectada pues fue el colon ascendente. Entonces, aquí también en esta imagen vemos que hay líquido libre, el paciente también tenía una peritonitis asociada por tuberculosis. Y bueno, pues hablando de la peritonitis tuberculosa, afecta al 4% de pacientes con tuberculosis, que quiere decir que no es tan rara, al contrario, es frecuente verla. Se puede producir por extensión directa, por rotura de adenopatías abscedadas en el mesenterio. También se puede dar por perforación del tubo digestivo, lo que habíamos hablado de que hay úlceras que pueden penetrar toda la pared y perforar la misma,
o también por diseminación linfohematógena. Esta peritonitis tuberculosa tiene dos patrones básicos, ¿no? Más frecuentemente se presenta como una peritonitis húmeda, 90% de los casos. Esto es, se asocia una ascitis que puede ser libre o puede estar loculada. Y en el 10% de los casos se ve como una peritonitis seca. Esto es un patrón nodular del peritoneo, puede confundirse con una carcinomatosis peritoneal. Y bueno, el 60% de estos pacientes van a evolucionar hacia una forma fibrótica que se va a complicar con zonas de estenosis, con zonas de adherencias. Bueno, aquí tenemos una imagen tomada con una cámara, una cirugía laparoscópica, en donde se ve el líquido de una peritonitis tuberculosa, el líquido como con natas amarillentas, ¿no? El típico patrón del material gaseoso de la tuberculosis, y aquí se alcanzan a ver pues ya algunas adherencias que hay ahí entre las asas. Entonces, este es el aspecto de ese líquido de la peritonitis tuberculosa. Bien, estas imágenes de ultrasonido para demostrar que este líquido pues tiene múltiples detritus, que aquí se pueden ver muy bien en el ultrasonido. Pueden hacer septos gruesos, que aunque sean de este espesor, a veces no se ven en la tomografía. Aquí tenemos esta otra imagen también de ultrasonido donde se ven colecciones multiloculadas, multiseptadas, y en algunos casos se puede ver también engrosamiento del peritoneo, muchas veces engrosamiento nodular del mismo. Entonces estos hallazgos son más fáciles de visualizar en el ultrasonido. En la tomografía por lo general vamos a ver estas grandes colecciones líquidas que tienen una pared muy bien delimitada, una pared gruesa, una pared que refuerza con el medio de contraste. Esto es el hallazgo común en la tomografía. Aquí tenemos otro ejemplo, múltiples zonas de colección que se ve que están loculadas, tienen paredes gruesas, y las asas que están ahí atrapadas, algunas con cambios inflamatorios, como en esta que vemos un aumento en el patrón de las válvulas coniventes. Otro ejemplo de peritonitis tuberculosa, este ejemplo es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos pues las típicas colecciones rodeadas por paredes gruesas, colecciones grandes rodeadas por paredes gruesas, pero también vemos una zona, sobre todo adyacente a la pared anterior, en donde se alcanza a observar un patrón como nodular. Este patrón nodular nos habla más bien de una peritonitis seca en este segmento, una peritonitis húmeda en el resto. Esta peritonitis seca es la que yo les digo que puede parecer una carcinomatosis. Entonces, esto, digamos, podría ser como un patrón mixto en esta peritonitis tuberculosa. Y bueno, pues este es el patrón también de una tuberculosis predominantemente seca. Solamente vemos una zona pequeña con colección, una colección pues bien delimitada, también loculada, pero el resto vemos imágenes nodulares, hipodensas, que están abarcando sobre todo la periferia, el peritoneo. También vemos una imagen similar en el mesenterio. Y bueno, pues aquí la reconstrucción coronal es muy evidente esta zona de afectación peritoneal sólida de la peritonitis seca. Entonces muchas veces esto lo catalogamos como una carcinomatosis. Es común que en las biopsias que se hacen de esto salga como etiología la tuberculosis. Bueno, hablando del mesenterio,
se habla de que el mesenterio puede estar afectado con 4 patrones distintos por imagen. En primer lugar, podemos ver masas redondeadas dentro del mesenterio, o podemos ver unas masas difusas, mal definidas, no tienen una forma específica. Podemos ver también un plastrón formado por conglomerados ganglionares cruzados, o el cuarto patrón es el aumento de la densidad con vasos rígidos, lo que han llamado como un patrón estrellado. Son los 4 patrones de la afectación del mesenterio. Aquí tenemos algunos ejemplos de tuberculosis mesentérica. En este primer caso vemos las asas intestinales separadas y en medio el mesenterio tiene estas lesiones amorfas, hipodensas. En algunas zonas vemos francamente ganglios francamente necrosados, otros ganglios más pequeños que todavía no están necrosados. Entonces, esto es una tuberculosis del mesenterio. No podemos ver aquí un patrón característico o único. Vemos tanto las zonas redondeadas, las lesiones redondeadas que decíamos, las zonas amorfas, las lesiones amorfas, hipodensas y los conglomerados ganglionares necrosados, ¿no? Entonces aquí lo primero que llama la atención, como digo, la separación de las asas y esta zona, ¿no? Heterogénea de afectación del mesenterio. Aquí tenemos otro caso en el cual vemos las asas de intestino delgado con engrosamiento de su pared, engrosamiento de las válvulas coniventes, obviamente por infección por tuberculosis, pero el mesenterio lo vemos de este modo. Vemos igual unas lesiones amorfas, mal delimitadas, que ocupan el lugar que habitualmente vemos con grasa. Entonces, este paciente también tenía tuberculosis con afectación intestinal y afectación del mesenterio. Tenemos otro caso en el cual predominan los conglomerados ganglionares con necrosis central. Esta es la imagen axial y se ve muy bien, ¿no? La imagen coronal, los conglomerados ganglionares ocupando casi en su totalidad del mesenterio, los vasos como transcurren entre estos ganglios necrosados. Bueno, y esta imagen es muy interesante. Un paciente con cuadros repetitivos de oclusión intestinal, se le hace el tránsito intestinal con bario y pues vemos varias lesiones, ¿no? Aquí está un acercamiento para que se puedan ver mejor las lesiones. Lo que primero llama la atención es que las asas de intestino delgado, algunas tienen zonas de dilatación, algunas zonas de estenosis, como esta que tenemos aquí, que se aprecia mejor. Las asas con espiculaciones en sus paredes, que nos hablan de inflamación de las mismas. Algunas espiculaciones pueden deberse también a ulceración de la pared. Tenemos algunas zonas nodulares que se ven muy bien aquí, adyacentes a la pared. Esto es por presencia de ganglios linfáticos. Y bueno, vemos también pues la separación de las ascias, porque seguramente hay aquí conglomerados ganglionares o lesiones nodulares en el mesenterio como las vimos en la tomografía. Entonces, este aspecto de las asas intestinales, pues ya lo vimos, puede ser por 3 patologías distintas. Puede ser el patrón de la enfermedad de Crohn, puede ser el patrón del linfoma intestinal o puede ser también el patrón de la tuberculosis. En este caso se sospechó en primer lugar de una enfermedad de Crohn, ya después pues se vio que la etiología era tuberculosa. Bueno, y pues aquí otro caso en el cual
el paciente se diagnosticó con una tumoración, así fue, se envió al paciente a este hospital como con una tumoración dependiente del mesenterio. Pues no fue ningún tumor, fue afectación por tuberculosis, ¿no? Fue tuberculosis del mesenterio, pues con un patrón ahí difuso, amorfo, mal delimitado, ¿no? Entonces fue un paciente con tuberculosis también. Bueno, ya para terminar, simplemente mencionar que la afectación hepatoesplénica se debe a diseminación hematógena, generalmente se relaciona con TB miliar pulmonar. En estos pacientes suele haber esplenomegalia y múltiples imágenes nodulares de distribución difusa. A nivel de órganos sólidos, generalmente el hígado y el vaso son los que más se afectan, rara vez se afecta el páncreas. Y bueno, las imágenes pues son pues, la de un patrón también que podríamos comparar con el patrón miliar de los pulmones. En este primer paciente vemos un hígado aumentado de volumen, disminuido de densidad, pero sin lesiones puntiformes. Estas lesiones son más bien visibles en el vaso, que también está aumentado de tamaño, múltiples lesiones hipodensas distribuidas en forma difusa en todo el parénquima. Estas lesiones vemos que tienen una pared que refuerza ligeramente con el medio de contraste. En el segundo caso, lo que vemos es afectación del hígado. El vaso se ve bien, el hígado igual aumentado de volumen, con múltiples imágenes hipodensas que tienen un reforzamiento periférico. En la tercera imagen hay lesiones tanto hepáticas como esplénicas, y fíjense cómo también ya hay líquido libre. Este paciente seguramente ya tiene también peritonitis por tuberculosis. Entonces, la afectación hepatoesplénica pues tiene un patrón muy característico. Diagnósticos diferenciales, también hay lesiones micóticas que nos pueden dar este mismo patrón. Entonces, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, la sospecha siempre es tuberculosis versus alguna micosis como la cándida, por ejemplo. Bueno, conclusiones. La primera, la tuberculosis gastrointestinal continúa siendo un problema de salud importante, sobre todo debido a las condiciones sociales como la pobreza y más recientemente la migración. También la inmunosupresión que presenta en gran número de pacientes es un factor importante para su aparición. Entonces, por eso siempre se tiene que mantener la sospecha diagnóstica si queremos llegar a un diagnóstico temprano. Desgraciadamente, en muchos pacientes la tuberculosis queda como un diagnóstico ya de exclusión, ¿no? Ya cuando no se encontró nada más, se piensa, pues a lo mejor es tuberculosis. Desgraciadamente, en las condiciones de nuestros pacientes aquí en nuestro país, pues siempre hay que pensar en tuberculosis, ¿no? Ya dijimos que las condiciones, sobre todo sociales, son importantes, ¿no? Y bueno, pues obviamente los estudios de imagen son una ayuda invaluable para su identificación, sobre todo cuando no hay un cuadro clínico claro. Hay que señalar también que clínicamente, pues la tuberculosis tiene pues una evolución pues poco clara, vamos, no da síntomas específicos. Entonces, si clínicamente no se sospecha, por imagen nosotros podemos llegar a sospecharla, y nosotros siempre tenemos que tenerla en mente como radiólogos para darla como un diagnóstico de diferencial. Sobre todo, esto es importante, la presencia de ganglios con necrosis central para nosotros son muy importantes, porque con esa podemos sospechar tuberculosis. Entonces, siempre que veamos en el abdomen ganglios con necrosis, hay que sospechar tuberculosis como primera posibilidad. Entonces, no dejar a un lado la tuberculosis gastrointestinal como algo raro o como algo que ya no se ve. Más bien sí se ve, pero no se diagnostica.
a tiempo, ¿verdad? Bueno, pues espero que pues esta pequeña plática haya servido pues, para poner más atención, ¿no? en este diagnóstico. Pues muchas gracias. Es todo.